cuando yo iba al colegio, por un lado iban los niños, por otro lado iban las niñas. En las casas, pues las madres también estaban acostumbradas a que los niños, pobrecitos, no podían hacer nada, tenían que hacer las niñas la cama, fregar los platos y tal. Esa tendencia, por más que queramos erradicarla, nos va a costar. Aos homes non lle veo nada ben esta historia porque as mulleres fomos lle ganando terreno. Entonces isto asúmeno moi mal. Eles saben o que están facendo. En plan, teñen un problema de superioridade e de que pensan que son superiores á muller e que o corpo da muller está enfocado ao seu propio placer. Yo he tenido cerca de mi casa, no en mi casa, gracias a Dios, un problema grave de maltrato, de amenazas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por más que avisábamos, y por más que venían, y por más que tal, no hacían nada. Eso de que se lleven a la mujer y la policía le inciten, denuncie por favor, y ella no denuncia, denuncie por favor, ella no denuncia, ahí se acaba el tema. Peor es cuando te están machaca y te anulan y tú no vales para nada y tú no sirves para nada y tú no vales para esto y te van achicando, que después tú te lo crees y dices, ojalá, es que soy una inútil, es que no valgo para nada. O agresor ou o maltratador victimízase a él mismo e dille que vou facer eu sen ti, non me podes deixar, isto ahora que xa é así, que é cousa nosa, entonces tampouco podes comentar ca xente. Entón, eso crea un ámbito no que ela pense que é ela o que está facendo mal, ela que lle vai facer dano a él, que é normal, que ten que soportalo. ¿Por qué tú te crees que una persona que lo maltrata y va allí al juzgado y lo denuncia y lo perdona? ¿Por qué? Porque ella se siente culpable. Non pode denunciar porque eu xa non son ninguén sin ti. En plan, necesítote tanto económicamente como psicolóxicamente, en plan, como que necesitas ese maltrato. Tienen impulso de denunciar, pero después se retraen, o por miedo, tienen miedo de las consecuencias. Sí, porque cuántas denuncian y después dirá, pues nada, denuncia. O no llegan a denunciar. Toda la vida callando y callando y callando. Y yo pienso que ya está bien de callar. Para mi opinión, cada uno viviría su vida a su manera y pienso que no sé, que ya basta, que ya de callar ya no. Pero esto tiene que ser un tema educativo, pues porque sí. No podemos poner un policía al lado de cada persona. No, claro, no, es muy difícil. Y eso, educación, porque no es normal que los adolescentes, según yo oigo y leo y veo, estén actuando igual que actuábamos nosotros. Hablo por mi edad, no porque yo actuase, ¿no? No es normal. Ahora ya tienen otros puntos de vista, tienen más información, tienen internet, tienen tal. ¿Y por qué razón sigue existiendo? Yo de verdad que sí, que en los tiempos que estamos, que me gustaría que alguien supiera solucionar esto, porque es que ahora hay medios, pero no lo sé. ¡Fora patriarcado!